Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita y yo les voy a hablar sobre el capítulo 30 del GALIT. Este nos habla sobre la regulación renal del potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio, y estos mecanismos para el control del volumen de sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. Sin embargo, en este capítulo vamos a explorar los mecanismos fisiológicos que regulan el equilibrio de electrolitos y el volumen de los líquidos corporales, con especial atención en la función renal, la regulación hormonal y los mecanismos de retroalimentación que mantienen la homeostasis en el cuerpo. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y como primera parte tenemos lo que es la regulación de la excreción y concentración del potasio en el líquido extracelular. Y bueno, este nos va a hablar sobre la concentración de potasio en el líquido extracelular, que normalmente se encuentra regulada, como lo dice aquí, alrededor de 4,2 equivalentes por litro. Y como lo dice Gaitán, raramente llega a aumentar o disminuir, más o menos de 0,3 equivalentes por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a aumentar bastante, puede llegar a causar arritmias. ¿Y esto por qué? Porque la célula es muy sensible a cambios de concentración. Y otro dato aquí es que, por ejemplo, la regulación de la concentración del potasio en el líquido extracelular, esta va a radicar en el 98% que el potasio total corporal se va a encontrar dentro de las células y que tan solo el 2% va a estar contenido en el líquido extracelular. Bueno, y otro dato aquí es que sabemos que sí, en una comida normal se consume alrededor de 50 a 200 mil equivalentes por día. Y sin embargo, con esto sabemos que se debe eliminar rápidamente el potasio, ya que esto puede llegar a causar una hiperpotasemia o una hipopotasemia, que es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y bueno, como les decía, una hiperpotasemia sabemos que es el aumento de la concentración plasmática de potasio, y una hipopotasemia es la concentración plasmática de potasio baja. Porque si bien sabemos que el mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto de potasio depende sobre todo sobre la excreción, y esta va desde la excreción renal y la fecal, pero en la fecal solo el 5 al 10% se llega a excretar de la ingestión de potasio. Pues de este modo, el mantenimiento de un equilibrio normal de potasio con rapidez y precisión como respuesta a amplias a variaciones de su ingestión, como también en la mayoría de los electrolitos. Y bueno, como sabemos, el 98% de potasio corporal está dentro de las células. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto puede servir como de almacén de potasio cuando hay un exceso extracelular durante la hiperpotasemia o como fuente de potasio durante la hipopotasemia. Bueno, y en los factores que sacan el potasio de las células tenemos un ejemplo que nos maneja Guyton, que es la deficiencia de insulina, y un ejemplo de este es la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué va a hacer esta? La diabetes va a tener un aumento de concentración plasmático tras ingerir una comida, y este va a ser mayor de lo normal, pero sin embargo, esta se puede inhibir con la inyección de insulina. Bueno, y en el siguiente tenemos a la aldosterona. ¿Qué va a hacer esta? Bueno, esta va a ser que la mayor ingestión de potasio también se estimula por la aldosterona. Lo que va a hacer esto es que va a aumentar su captación. Y bueno, en esto, el exceso de secreción de la aldosterona puede llegar a causar el síndrome de Cohn. ¿Qué quiere decir? Que se va a asociar casi a la invariable de la hipopotasemia, debido a la parte del movimiento del potasio extracelular en el interior de las células. Mientras que por otra parte, el que va a sacar el potasio de las células puede ser la deficiencia de aldosterona. Y un ejemplo de este es la enfermedad de Addison, que esto se caracteriza debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, como la retención renal de potasio. Y del siguiente tenemos al estímulo, bueno, como decía, el estímulo B adrenérgico. Bueno, ¿qué va a hacer este? Va a ser que la mayor captación de las catecolaminas
en especial de adrenalina, que esta va a hacer que va a provocar el movimiento del líquido extracelular, o sea, potasio, y que va a hacer que lo va a llevar hasta el intracelular y sobre todo sobre la estimulación de los receptores adrenérgicos. Pero por el contrario, lo que puede suceder es que puede haber un bloqueo adrenérgico. Y de siguiente tenemos a lo que es la alcalosis, que esta va a tener un efecto opuesto a una acidosis. ¿A qué me refiero con una acidosis? Esta va a aumentar la concentración extracelular del potasio, mientras que la alcalosis va a desplazar el potasio desde el líquido extracelular hacia las células, hecho a que tiende a provocar una hipopotasemia, mientras que en la acidosis va a elevar su concentración de potasio. Mientras que un análisis celular habla sobre una destrucción de las células en grandes cantidades, lo que esta va a hacer que el contenido de potasio lo va a excretar hacia el líquido extracelular. Y bueno, en el ejercicio extenuante, ¿qué va a hacer este? El potasio se va a liberar en el músculo esquelético, lo que se va a liberar hacia el líquido extracelular. Y bueno, por último, el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Qué va a hacer este? Lo que va a hacer es que va a haber un aumento en el líquido extracelular. ¿Qué va a provocar? Pues va a provocar un flujo osmótico en el agua, fuera de la célula. Lo que va a provocar este va a ser una deshidratación y por ende va a haber un aumento de concentración intracelular, lo que va a favorecer una difusión de potasio fuera de las células y por ende un aumento de concentración de potasio en el líquido extracelular. Pendiente de esto, vamos a pasar a la siguiente, que nos va a hablar sobre la excreción de potasio renal, que está determinada por la suma de tres procesos. Que el primer proceso es la filtración de potasio. ¿A qué se refiere con este? Va a haber una filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de potasio. ¿A qué me refiero con esto? Que la filtración normal de potasio es alrededor de 756 miliequivalentes por día. El segundo proceso es la reabsorción tubular de potasio y el tercero es la secreción tubular de potasio. La reducción acentuada de la filtración glomerular en ciertas nefropatías puede provocar una acumulación acentuada de potasio y una hiperpotasemia, pero va a ser más explicado en la siguiente diapositiva. Y bueno, como lo había dicho en la antigua diapositiva, el 756 mil equivalentes por día va a ser lo que vamos a estar ingiriendo. Y este va a ser mandado y lo que se va a secretar va a ser alrededor del 65% de potasio filtrado, y que este se va a reabsorber en el túbulo proximal, mientras que el otro 25 a 30% del potasio filtrado se va a reabsorber en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente, donde el potasio se va a contransportar activamente junto con el sodio y el fluoruro, mientras que en el túbulo proximal y en la asa de Henle se va a reabsorber una fracción relativamente constante de la carga de potasio. ¿A qué me refiero con esto? Que en los túbulos y en los conductos se van a reabsorber potasio en varias tasas variables que dependen de la ingestión de potasio. Y por último, la excreción diaria va a ser alrededor del 12%, como lo dice aquí en la imagen. O sea que va a ser un 92 mil equivalentes por día, que se va a excretar de potasio de filtrado de los capilares glomerulares. Y como punto importante de esto es que las zonas más importantes de la regulación de la excreción de potasio pues son las células principales, en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. Otro punto es que el potasio puede reabsorberse a veces o secretarse dependiendo de las necesidades de nuestro organismo.
Y otro punto es que la mayor parte de la regulación diaria de la excreción de potasio tiene un lugar en la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio se puede reabsorber o secretar. Bueno, tenemos lo que son las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical, que secretan potasio. ¿A qué se le va a llamar células principales? Bueno, pues estas son las células de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector que secretan potasio y se van a llamar células principales, y que estas pues constituyen la mayoría de las células epiteliales de esta región. Y bueno, la secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular es un proceso de dos pasos, que el primer paso es donde comienza la captación. Esta captación va a iniciar desde el intersticio hacia la célula por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio, que va a estar presente en la membrana basolateral de la célula. Esta bomba lo que va a hacer es que va a mover el sodio desde la célula al intersticio y al mismo tiempo introduce el potasio en el interior de la célula. ¿A qué me refiero con esto? Como se ve aquí en la imagen. Lo que va a salir va a ser el sodio y lo que va a entrar va a ser el potasio. ¿Por medio de quién? Por medio de la bomba ATPasa. Mientras que el segundo paso va a ser la difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. ¿Y qué va a hacer este? Que la bomba ATPasa sodio-potasio va a crear una concentración intracelular. Lo que va a hacer esto es que va a haber una alta concentración de potasio que va a proporcionar la fuerza de impulso para la difusión pasiva de potasio desde la célula hacia la luz tubular. Lo que va a hacer esto, que la membrana luminal de las células principales va a ser muy permeable al potasio, ya que existen dos tipos de canales, que no están aquí puestos, pero se los voy a explicar. ¿Y qué van a hacer estos canales? Van a difundir rápidamente a través de la membrana. Y el primer canal de potasio de la porción medular va a externar. Y el segundo canal de potasio va a ser llamado BK, de conducción alta. Estos dos tipos de canales de potasio son necesarios para una excreción renal eficaz de potasio, y su abundancia en la membrana luminal se incrementa durante la ingesta de potasio elevada. Para que se lleve a cabo este mecanismo de secreción de potasio y reabsorción, tenemos la control de la secreción de potasio en células principales. Bueno, estos van a ser factores que van a controlar la secreción de potasio en células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical, que pues estos van a ser por medio de la activación de la bomba ATPasa sodio-potasio, el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular y la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Y bueno, mediante esto van a ayudar las células intercaladas, que estas pueden absorber o secretar potasio. Esta reabsorción tiene lugar a través de las células intercaladas del tipo A. Y por ejemplo, cuando existe un exceso de potasio en los líquidos corporales, las células intercaladas del tipo B son las que en esta porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores van a secretar activamente potasio en la luz tubular, mientras que la membrana luminal solo va a contribuir a la activación de la bomba ATPasa sodio-potasio. Bueno, y como resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio, tenemos que el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular va a estimular la secreción de este. Bueno, y como lo hemos venido viendo, pues en el líquido extracelular pues se va a estimular la bomba ATPasa sodio-potasio, lo que va a aumentar una captación de este a través de la membrana vasolateral. Otro punto es que el aumento de la concentración extracelular del potasio va a incrementar el gradiente de este en el líquido intersticial renal y en el inferior de las células epiteliales.
Pendiente a esto, el aumento de ingestión de potasio va a estimular la síntesis de los canales y su translocación del citosol en la membrana luminal. Y otro punto es que el aumento de concentración de potasio va a estimular su secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Y bueno, para que quede un poquito más claro lo de la aldosterona, se va a estimular en la secreción de potasio. La aldosterona va a ser la que va a estimular la reabsorción activa de iones de sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Esto va a hacer que este efecto va a estar mediado por la bomba ATPasa sodio-potasio, que va a ser un aumento de concentración de potasio en el líquido extracelular, que se va a estimular la bomba ATPasa, con lo que va a aumentar la captación de potasio a través de la membrana vasolateral. Este incremento en la captación de potasio va a aumentar a su vez la concentración intracelular de iones de potasio, lo que el potasio va a hacer que se difunda a través de la membrana luminal hacia el túbulo. Y como segundo efecto, tenemos que la aldosterona va a aumentar el número de canales de potasio en la membrana luminal. ¿A qué se refiere con esto? Que por lo tanto su permeabilidad por el potasio va a aumentar la eficacia de la aldosterona en la estimulación de la secreción de potasio. Así la aldosterona tiene un poderoso efecto potenciador de excreción de potasio. Tenemos el aumento del flujo tubular distal de la estimulación y la secreción. En este existen dos efectos principales, cuáles son el aumento de volumen que van a incrementar la secreción de potasio. Y el primer efecto principal es cuando se trata de que el potasio en el líquido tubular, la concentración luminal del potasio va a aumentar. ¿A qué me refiero con esto? Que se secreta potasio en el líquido tubular y su concentración va a aumentar, lo que va a hacer que va a reducir la fuerza motora de la difusión del potasio a través de la membrana luminal y va a aumentar el flujo tubular del potasio secretado. Este va a fluir continuamente por el túbulo, de manera que el aumento de la concentración tubular de potasio se va a minimizar y su secreción va a aumentar. Y como segundo efecto, tenemos que una velocidad de flujo tubular alta también incrementa el número de los canales BK de conducción alta en la membrana luminal. Lo que esto va a hacer es que, aunque los canales BK suelen ser inactivos, se vuelven activos como respuesta de incrementos en la velocidad de flujo, con lo que va a aumentar enormemente la conductividad del potasio a través de la membrana luminal. Entonces, el efecto del aumento del flujo tubular es especialmente importante para ayudar a la conservación de la excreción normal de potasio durante los cambios de su ingestión. La acidosis aguda reduce la secreción de potasio, principalmente por el mecanismo por el cual aumenta la concentración de iones de hidrógeno. Esta va a inhibir la secreción de potasio, que es la reducción de la activación de la bomba ATPasa sodio-potasio, que esta reduce y disminuye a su vez la concentración intracelular de potasio y su difusión pasiva, consiguiente a través de la membrana luminal hacia el túbulo. Y un ejemplo es que en una acidosis más prolongada, que dure varios días, pues se produce un incremento de excreción urinaria de potasio. Bueno, seguimos con lo que es la regulación de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion de calcio. Y bueno, la concentración en el líquido extracelular del ion de calcio pues va a estar normalmente controlado, y su valor normal va a ser de 2,4 miliequivalentes por litro. Porque cuando la concentración del ion de calcio baja, puede llegar a causar una hipocalcemia. ¿Qué es? Pues es una disminución de concentración de calcio. Y una hipercalcemia es el aumento de la concentración de calcio. Bueno, pendiente a esto, el 50% de calcio plasmático se encuentra ionizado,
mientras que el 40% se encuentra unido a proteínas plasmáticas y el 10% sobrante pues forma complejos no ionizados. Bueno, la excreción renal del calcio es igual al calcio filtrado menos el calcio reabsorbido. Pendiente de esto, pues alrededor del 99% de calcio filtrado se reabsorbe en los túbulos y solo el 1% de calcio pues se excreta. Mientras que el 65% de calcio filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal, el 25 al 30% se va a absorber en la asa de Henle y el 4 al 9 pues se va a reabsorber en los túbulos distales y colector. Pero sin embargo, pues la excreción del calcio se va a ajustar hacia las necesidades del organismo. La reabsorción del calcio tubular proximal. Bueno, y uno de los principales controladores de la reabsorción tubular renal pues del calcio pues es la hormona paratiroidea, puesto que las concentraciones altas de la hormona paratiroidea estimulan la reabsorción de calcio en la rama gruesa ascendente del asa de Henle y en el túbulo distal, lo que esta va a reducir la excreción urinaria de calcio. Bueno, la reabsorción va a tener un lugar a través de la vía paracelular. El calcio pues va a ser disuelto en agua y transportado con el líquido reabsorbido cuando circula entre células. Mientras que el 20% aproximadamente de la reabsorción de calcio tubular proximal se produce a través de la vía transcelular en dos pasos. El primer paso es que el calcio va a difundir desde la luz tubular a la célula por un gradiente electroquímico. Esto se debe a la concentración muy superior del calcio en la luz tubular en comparación con el citoplasma celular epitelial y que el interior de la célula tienen una carga negativa con respecto a la luz tubular. El segundo paso va a hacer que el calcio sale de la célula a través de la membrana vasolateral por una bomba de calcio ATPasa y por el cotransportador de sodio-calcio. La reabsorción del calcio en el túbulo distal y en el asa de Henle. En la asa de Henle, la reabsorción del calcio está limitada a la rama ascendente gruesa. Bueno, esta va a ser a través de dos vías. El 50% se va a absorber en la vía paracelular y el otro 50% en la vía transcelular. En la vía paracelular va a ser mediante la difusión pasiva, mientras que en la vía transcelular va a ser por un proceso que va a estimular la hormona paratiroidea. Y bueno, aquí tenemos una tabla de Guyton donde nos explica también factores que alteran la excreción renal de calcio. Y por ejemplo, en la excreción de calcio, como bien lo dijimos, la hormona paratiroidea, el volumen líquido extracelular, y entre otros, que también está la excreción. Como siguiente tenemos la regulación de la excreción renal del fosfato. Bueno, este se encuentra controlado sobre todo por un mecanismo de exceso de flujo, así todo el fosfato filtrado se vuelve a absorber. Bueno, en el túbulo proximal se reabsorbe normalmente del 75 al 80% del fosfato filtrado, mientras que en el túbulo distal se va a reabsorber aproximadamente el 10% de la carga filtrada. La reabsorción de fosfato tiene lugar principalmente a través de la vía transcelular, puesto que todo el fosfato filtrado se reabsorbe. Cuando se supera esa misma cantidad, el exceso se excreta y el fosfato comienza normalmente a precipitarse en la orina. Bueno, la hormona paratiroidea puede desempeñar una función significativa en la regulación de la concentración de fosfato, y esto es mediante dos efectos. El primer efecto es que la hormona paratiroidea favorece la reabsorción ósea, y el segundo es que la paratiroidea reduce la abundancia de cotransportadores de fosfato de sodio en la membrana apical, lo que a su vez va a disminuir la reabsorción de fosfato en los túbulos renales. Siempre que la hormona paratiroidea esté elevada, la reabsorción tubular de fosfato se reduce y se va a excretar más fosfato.
También tenemos aquí factores que van a modificar la excreción renal de fosfato, que por ejemplo el fosfato en la dieta o excreción de fosfato, que es fosfato en la dieta por la hormona paratiroidea. Y como final tenemos la regulación de la excreción renal del magnesio y la concentración extracelular del ion magnesio. Más de la mitad del magnesio del organismo se almacena en los huesos y el resto pues se queda sobre todo en las células y el menos de 1% se localiza en el líquido extracelular. Y la concentración plasmática del magnesio va a ser de 1,8 equivalentes por litro. Y como aquí bien dice, pues la excreción renal de magnesio puede aumentar mucho durante un exceso de magnesio o reducir hasta un valor casi nulo durante su pérdida. Y esto se debe a que el magnesio participa a muchos procesos bioquímicos del organismo. Y como segundo tenemos la regulación de la excreción de magnesio, que se consigue sobre todo alterando la reabsorción tubular, puesto que el túbulo proximal suele absorber solo el 25%, y el asa de Henle donde reabsorbe alrededor del 65%. Y un dato que faltó poner aquí, pero es que solo el 5% se va a absorber en los túbulos distal y colector. Y bueno, como conclusión, pues tenemos que la regulación de estos electrolitos y del volumen sanguíneo y del líquido extracelular, pues es un proceso complejo y dinámico que pues involucra la coordinación de múltiples sistemas fisiológicos y que los riñones pues juegan un papel fundamental, sobre todo en la regulación de este equilibrio y pues su secreción de iones y también la participación de ciertas hormonas como es la hormona paratiroidea que pues ayudan a regular. Bueno, y pues muchas gracias.